Buenas noches, les saludo en el amor del Señor y es grato estar junto a mi esposo, agradeciéndole a este Dios maravilloso que nos brinda esta oportunidad de poder hablar estas grandezas, porque uno no se cansa de hablar de este Dios maravilloso, ¿cierto? Hola, hola. Saludar a mi esposita, gracias por estar juntos. Te amo mucho. Para nosotros es una alegría, ¿cierto?, estar nuevamente con ustedes, anunciando y cumpliendo con ustedes y con nosotros mismos y a Dios, ¿cierto? Con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto? Con respecto a la tercera persona de la Trinidad, que se llama Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Habíamos tocado dos puntos. Dos puntos. Correcto. Primero la revelación del Antiguo Testamento y la segunda del Nuevo Testamento. Eso lo habíamos tocado, pero vamos a tocar la segunda parte del Antiguo Testamento, que habíamos quedado pendientes de hablar del Espíritu Santo. Claro que sí, así es que toda deuda, dicen por ahí, que se paga. Sí. Bueno, vamos a usar el texto bíblico, uno de los más hermosos que se usó, ¿cierto?, proféticamente, para que en un futuro, ¿cierto?, después de esta profecía se derramase, ¿cierto?, el Espíritu Santo, y que tuvo cumplimiento en el Pentecostés. Estamos hablando nada más y nada menos que del libro de el profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Le daremos lectura, ¿cierto? Como siempre, hemos tomado esta filosofía nosotros con Jessica, que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, que se le dio poder en el cielo y en la tierra, a Jesús, nuestro amado y buen Salvador. Dice así en el nombre de Jesús. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Glorias y honras sean dadas a nuestro Dios precioso y maravilloso. Así que entramos de lleno entonces con la tercera persona de la Trinidad, lo que hizo en el Antiguo Testamento. La verdad es que hemos sintetizado, ¿cierto?, sin dejar ni agregarle cosas extrañas a la palabra de Dios. No, eso Dios no lo permite, ¿cierto? Está escrito en el Apocalipsis y tampoco le queremos sacar, pero la extensión, si usted y yo analizáramos, ¿cierto?, la enorme importancia que tuvo la tercera persona de la Trinidad, vamos a quedar sumamente cortos con lo poco y nada que nosotros le vamos a decir, porque es una persona muy especial, muy maravillosa, participó en todo lo que es en el Antiguo Testamento. Así que es muy largo, ¿verdad? Él cumplió un gran rol, cumplió realmente el Espíritu Santo, claro, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como sigue cumpliendo y lo seguirá cumpliendo. ¿A qué quiero llegar a decirle, cierto, mi hija, que no nos cabe libro para escribir de la tercera persona de la Trinidad? No, es muy, no tiene fin. Y no tendrá, porque es muy divino, es muy lindo, muy maravilloso. No quiero decirle que voy a cortar algo que... No, eso nos queda a usted, ¿cierto? Perdón, a mí, a usted, ¿cierto? Seguir investigando. Hágalo, por favor. Cierto. Es muy maravilloso. Lo invitamos a que se dé su tiempecito, escudriñe, busque, indague. Se va a sorprender con la tercera persona de la Trinidad.
Es muy maravilloso, es muy lindo el estudio. Así es que queremos partir de inmediato porque usted sabe, está limitado el tiempo para nosotros. Ya, Jessica igual tiene su espacio, ella también indagó. Tocaremos algunos puntos. Por parte de ella también, que me gusta que se instruya, que busque, que guíe, que ya. La Biblia dice que describe diversas actividades del Espíritu Santo durante la época del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo tuvo un papel activo en la creación. ¿Cómo lo acompañamos eso? Lo acompañamos con el texto de la Sagrada Escritura que está en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y yo creo que no es necesario darle la lectura, porque usted sabe que el Espíritu, ¿cierto?, se movía sobre la faz de las aguas. Eso dice en el segundo versículo de Génesis, ¿cierto? Primero, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué hacía en esta instancia el Espíritu Santo ahí cuando Dios estaba creando? Dice, preparando todo para que la palabra creadora, mire, aquí hay una cosa muy linda, pero no vamos a entrar porque eso lo vamos a tratar de explicar, ¿cierto? Mediante, con el tiempo, ya, que aquí actúan las tres personas de la Trinidad, pero hay algo que hay que explicar. Y eso lo vamos a hacer para otro tiempo, para otra oportunidad, ¿ya? Preparándolo todo para que la palabra creadora de Dios, el verbo, ¿ya?, formara el mundo. Tanto por la palabra de Dios, ¿cierto?, que es la segunda persona de la Trinidad, que eso es lo que trataré de explicar yo, ¿cierto?, como el Espíritu de Dios fueron me disculpas, fueron agentes, ¿cierto?, agente directo en la creación de lo que el Padre está haciendo. Y eso también está acompañado con texto bíblico que está en el libro de Job, capítulo 26, versículo 13, y el salmista decía en el capítulo 33, versículo 6. Otro aspecto también del Espíritu Santo también es autor de la vida. Mire lo que hacía el Espíritu Santo, era autor de la vida. Usted también leyó y creo que está compartiendo, ¿cierto? Cuando Dios creó a Adán, fue sin duda el Espíritu que sopló en él el aliento de vida, ¿cierto? Y eso está en Génesis capítulo 2, versículo 7, y podríamos hacer una relación también que está en el libro de Job, capítulo 27, versículo 3. Entonces, usted misma ahí, no lo queremos leer nosotros porque queremos que usted también, cuando tenga ese tiempo, porque nosotros ya lo leímos, la verdad es, para que usted lo lea, a ver si concuerda con lo que nosotros estamos diciendo. Sean como los señores de Berea. ¿Será verdad lo que dice el manual? Ahí está en el texto bíblico. ¿Ya? Otro aspecto también, el Espíritu Santo sigue dando vida a las criaturas de Dios. ¿Sí o no? Está en Job, capítulo 33, versículo 4, Salmo 104, versículo 30. Segundo punto, el Espíritu Santo estaba activo en la transmisión del mensaje de Dios. O sea, cuando Dios decía, hágase, ahí estaba el Espíritu Santo haciendo, ¿cierto? También, como le digo yo, estaba activo, ¿cierto?, en la transmisión del mensaje de Dios a su pueblo. Fue el Espíritu que instruyó a los israelitas en el desierto, ¿cierto? Lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 20, cuando los salmistas de Israel cantaban sus canciones. Mire, el Espíritu Santo lo inspiraba a los israelitas para que, a los salmistas, para que adoraran al Señor. Asimismo, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo para declarar la palabra de Dios al pueblo. Mire lo que hacía el Espíritu Santo, inspiraba a los profetas. Eso está en Números capítulo 11, versículo 29, y Primera de Samuel capítulo 10, versículo 5, 6 hasta el 10. ¿Ya?
Voy a hablar el último punto porque voy a dejar a mi esposita también. El Espíritu Santo del Señor impartía el liderazgo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés, por ejemplo, fue uno con el Espíritu de Dios hasta el grado que experimentaba en los sentimientos mismos de Dios, sufriendo con él, ¿cierto? Sufría, afligiéndose cuando él se afligía por el pecado, ¿cierto? Que cometían delante de Dios. Cuando Dios se afligía, ¿cierto? Moisés le pasaba absolutamente lo mismo. O sea, había una comunión con Dios, ¿cierto? Porque el Espíritu le ponía ese sentimiento a Moisés. Porque el pueblo, no dejemos de decir que el pueblo de Israel falló varias veces y Dios se molestaba, se irritaba, que era un pueblo duro de servir, ¿cierto? Y eso está, ustedes si quieren acompañarlo con el texto bíblico, que está en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Otra característica es de cuando obedientemente Moisés escogió, ¿cierto? Mire, aquí hay algo muy bonito. Moisés se cansaba, se agotaba por dirigir a un pueblo como le dijera yo, múltiple, o sea, miles de gente, miles de personas, y él estaba desde la mañana a la tarde atendiendo casos ahí, y la verdad es que se agotaba Moisés, ¿cierto? Y Dios le habla a Moisés, dice que separara a 70 ancianos, Dios, ¿cierto? Y que del espíritu que tenía Moisés se le repartió a ellos. Qué increíble cómo hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Voy a ceder la oportunidad a mi querida, ¿cierto? Sí, es verdad, cumplía un gran rol fundamental en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo. También revela que el Espíritu Santo fue manifestado en la presencia de Dios cuando David también confesó su pecado. Le suplicó a Dios: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Eso es lo que decía David. Y así como muchas veces en nuestras vidas, cuando a veces aflora lo que no tiene, como está en nosotros ese Espíritu Santo, nosotros también le gemimos de la misma manera. Que no quite de nosotros el Espíritu Santo, porque eso nos mantiene con vida, nos mantiene con esperanza, nos mantiene fortaleciendo nuestras vidas y confiando el día a día de nuestro ser. Eso hace nuestro Señor maravilloso, como lo hizo con estos grandes hombres de las Sagradas Escrituras, lo hace con nosotros también. Hay tantos pasajes en la Escritura que notan un rol fundamental. En los Salmos, por ejemplo, 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde nos podemos esconder que el ojo de Jehová no pueda vernos? Iré allá a los montes, dice, ahí está Él con nosotros. Nos esconderemos detrás de una pared, ahí Él está. Esa es la presencia de Dios, la omnipresencia, la maravillosa que Dios hace en nuestras vidas, como lo hizo en David. ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde podremos nosotros como seres humanos escondernos de este Dios todopoderoso y maravilloso a la vez? El Espíritu Santo también fortaleció en el Antiguo Testamento para poder lograr programas divinos, que le llamaremos en este tiempo. Sansón, fueron ellos, en el Espíritu del Señor vino poder sobre él. Todos conocemos la historia de Sansón, cuando el Espíritu Santo venía con una quijada derribaba 1000 filisteos. Ese poder hacía en ese tiempo como lo hace hoy. ¿Y usted cree que el poder de ayer, el de hoy, es el mismo? No ha cambiado, no ha menguado, sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Nosotros cambiamos como personas. Nosotros a veces, porque nos vestimos un poquito mejor o porque tenemos algo, cambiamos. Pero no, el Espíritu de Dios sigue siendo el de ayer y el de hoy. Él jamás cambiará. Él seguirá siendo y estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Y tanto como aquí tocaba a mi compañero Moisés también,
tuvo que buscar 70 personas y derramar del Espíritu para poder gobernar, que en estos tiempos también se hace en las iglesias, se hace cuando los ministros están, delega funciones para que podamos sustentar y levantar los brazos de todos los varones que siguen a este Señor, porque es un gran cargo de seguir a este Dios maravilloso y grandes responsabilidades también. Nos habla de diferentes formas este Dios. También el rol del Espíritu Santo del Antiguo Testamento en su relación. Lo más importante, el Mesías que profesamos. Este es el siervo, dice la Escritura en Isaías 42:1, dice: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido a quien me deleito, sobre él puesto mi espíritu, llevará justicia a las naciones. Mucho antes de la llegada de Jesucristo, los profetas hablaban del Mesías como uno que tendría el espíritu sobre él. Cuando Jesús fue bautizado en el río del Jordán, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, claramente revelando que Jesús era el Mesías. Anunciaba en el pasado, anunciaba que venía un gran Mesías y que iba a ser derramado sobre él el Espíritu Santo. Y hoy es derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas, es derramado en las profecías. Lo habla en Joel, que en estos tiempos el Espíritu Santo se derramará con mucho más poder, visiones, profetizarán, habrá milagros, y eso está escrito para estos tiempos. Del Antiguo Testamento a este tiempo, todo está escrito, todo se está consumando a medida del tiempo, de los años, porque su venida se está acercando, para que usted también se acerque a este Dios maravilloso, se acerque con amor, que se acerque tal como está. No mire, no, que yo no puedo, porque mi cuerpo, porque fumo, porque tomo, porque estoy en este. No, venga tal como está, no se preocupe. El Espíritu Santo hace el cambio, el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer en su vida. No se juzgue ni se aleje, acérquese. Nosotros queremos ver ese poder maravilloso donde está en la prostitución, donde está en el alcoholismo, en la drogadicción y tantas cosas más. Ese Espíritu Santo el que está ahí convenciendo cada vida, así que acérquese tal como está en los matrimonios. Tocamos siempre los matrimonios porque sabemos que la familia tiene que ser conservada. Vemos a través del país cómo se está disolviendo, tantas cosas que están sucediendo. Entonces ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos mantiene fuertes, nos mantiene firmes, nos dirige, nos direcciona, nos señala. A ese Espíritu Santo le hablamos. Y dice, el Espíritu Santo puede actuar de diferentes maneras o papeles o tiempos, pero en la tercera persona de la Trinidad, su naturaleza es siempre la misma. El mismo Espíritu involucrado de la creación del universo que vive con aquellos que seguimos a Cristo. Hoy en día nosotros nos gozamos los beneficios de cada día de una relación personal que Dios, por medio de la presencia del Espíritu, y el Espíritu, ¿quién nos fortaleció? Sansón y causó de David que bailara, y ahora se fortalecía también, y nosotros nos llenamos de la alegría. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías, un gran ejemplo en estos varones. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que esa es la mejor manera que podemos guerrear, con el Espíritu Santo que nos ha dicho nuestro Señor y Salvador. Mi esposo continuará. Me inspiro escuchando a mi querida. No sé, me pasa algo muy especial cuando ella toca su oportunidad. Veo que es una mujer enamorada, me está dejando. ¿Qué le vamos a hacer? Contra él no voy a poder luchar, porque él es su amado, su Salvador. La verdad es que es un tema, como le decía yo, querido, y para no redundar, ¿cierto? Es un tema muy lindo, muy especial. Exaltamos al Padre, exaltamos al Hijo y también exaltamos al Espíritu Santo, no dándole tanta énfasis, porque aquí los atributos son de Dios.
nuestro Padre querido, que tenemos el bello privilegio de Así es. exaltarlo por medio de su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Así es. Yo quedé en el punto 3, voy al punto 4, ¿cierto? Porque para no quedar cortito, ¿cierto? El Espíritu de Dios también puede venir sobre las personas. En el Antiguo Testamento también podría venir sobre las personas, ¿cierto? A fin de capacitarlos para un servicio especial. Aquí me va a nombrar usted, hermano Ali. Yo lo voy a nombrar a uno, a José. ¿Conoce la historia de José? Sí. Lo vendieron los hermanos, ¿cierto? El papá le regaló una túnica, después lo vendieron, listo. Después llegó ¿dónde? A Egipto. Y el Espíritu Santo lo capacitó ¿para qué? Para ser un, ¿cómo le diríamos nosotros aquí? ¿Gobernante? Era un gobernante o un gobernador o un agente provincial, pero este era el segundo después de Faraón. Tenía la capacidad para administrar, para dirigir. Mire cómo el Espíritu Santo instruía a estos señores bellos que salen en la Sagrada Escritura. Y si él lo hizo con José, también lo puede hacer con nosotros, ¿cierto? Porque él tiene esa capacidad de dársela a cualquiera que se deje instruir para poder guiar, para poder administrar, porque la sabiduría proviene de Dios, que nos regala el Espíritu Santo. Así es. A todos aquellos que se someten a su voluntad. Otro ejemplo que tenemos, ¿cierto? Para acompañar a José, usted conoce la Biblia, ¿cierto? Génesis capítulo 41, versículo 38. Pero es que hay uno que a lo mejor no es muy conocido, no lo conocemos, ¿no? ¿Quién era Bezaleel? Aholiab. ¿Quién eran? Eran personas naturales como nosotros, como usted, ¿cierto? Que Dios le instruyó y los capacitó. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para construir el tabernáculo. Capacidad de carpintería. No había electricidad en ese tiempo, aunque no me se llamaba Mimi yo, porque yo soy eléctrico. Pero en algún momento, ¿cierto? Pero, ¿y qué hacía? ¿Qué le daba Dios a estos señores? Les dio esa capacidad también para que ellos también le enseñaran a otros cómo trabajar la madera, el oro, la plata y todas esas cosas bonitas donde adornaron el tabernáculo. Fue Dios que les dio esa capacidad. El Espíritu Santo, perdón, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Y para que le enseñara a otros también, ¿cierto? Y esto está respaldado también por la Sagrada Escritura, ¿ya? En Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 11. Léalo y ahí va a ver cómo estos señores construían y fabricaban, ¿cierto? Porque yo le había dado a Moisés todas esas directrices, ¿cierto? Y en Éxodo 35, 30, 35, ¿cierto? Va a ver, encontrar los nombres de Bezaleel y Aholiab, que ellos participaron en la construcción del tabernáculo. También en el Antiguo Testamento había conciencia de que el Espíritu deseaba guiar a una persona por la senda de una vida justa, como David lo declaró, ¿cierto?, en alguno de sus salmos, 51:10 al 13, y en el Salmo 143, versículo 10. Estoy apurándome ya porque no podemos. Debemos notar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía sobre o llenaba a algunas personas capacitándolas para el servicio o la profecía, ¿ya? No hubo derramamiento general del Espíritu Santo, sobre todo en Israel. En el Antiguo Testamento no hubo derramamiento generalizado, era parcializado. Algunas personas tenían eso. No fue, como lo dijo Joel, ¿cierto?, que fue una profecía, pero ha de cumplirse en el Pentateuco, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En Hechos capítulo 2, cuando se cumple esa profecía de Joel, y derramaré de mi espíritu sobre
toda carne. ¿Está usted incluido? ¿Está ella incluida? ¿Estoy yo incluido? Estamos todos los que creemos en esta profecía maravillosa. Así es que nos dejamos guiar e instruir por la persona del Espíritu Santo que nos convenció, ¿cierto? A mí, que va a convencer a muchos de los que están escuchando este video, ¿cierto? Para traerlo a las filas del Señor, para irnos con Él después, cuando ya pasen los años. Y nosotros no somos eternos. Dios es eterno y yo quiero buscar la eternidad para estar junto con el Dios precioso que tenemos nosotros. Exacto. Amores míos. Bueno, como estamos concluyendo, también me gustaría dejarle una reflexión que dice así: el Espíritu Santo testifica la verdad. Él es la fuente de testimonio y de la revelación personal. Puede guiarnos para tomar decisión y nos protege de peligro físico y espiritual, y se le conoce como el Consolador. Gloria a Dios. Y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. Y ese Espíritu Santo, el que yo les vengo a mostrar, que no se preocupe, confíe, déjese, porque está dentro de nosotros, porque si usted le acepta como dueño y Señor y Salvador, usted verá, se producirá el cambio, Dios irrumpirá y verá la gloria maravillosa de este Dios todopoderoso. Y agradecida también por haber hablado de este Dios junto a mi compañero que nos brinda esta oportunidad juntos hasta el cielo. Hasta el cielo. ¿Verdad, querido? Que es muy maravilloso, ¿cierto? También concluyo yo, nosotros pretendemos solamente hacer entender la función de la persona del Espíritu Santo. Ya no es lo que nosotros, personal, que es así, ya. Que es parte esencial de la divinidad de Dios, ¿cierto? Como el Padre, como el Hijo, ¿cierto? La Biblia comienza afirmando y termina afirmando, ¿cierto?, de la presencia del Espíritu Santo. Si usted va a Génesis y se va a Apocalipsis, capítulo 22, va a ver que termina con la persona del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos despedimos. Ha sido un honor, un placer haber hablado de la palabra del Señor a ustedes, queridos. Dios me los bendiga mucho. Sean muy bendecidos. Así es. Chao, bendiciones. Dios me los guarde y me los cuide.